El argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, que este autor desarrolla en su proslogion, es un argumento que tiene todavía un hechizo, un halo positivo, a mi juicio, más allá de las críticas acertadas que el argumento ha recibido. El argumento ontológico de San Anselmo se sostiene en un principio que San Anselmo enuncia de esta manera. Tiene mayor rango ontológico, es decir, tiene mayor rango en el ser, un ente, un ser existente, que existe tanto en el pensamiento como fuera del pensamiento, respecto de un ser que o bien solo existe en el pensamiento, pero no existe fuera del pensamiento, no existe en la realidad extramental, o bien existe en la realidad extramental, pero no existe en el pensamiento. Es decir, existir en el pensamiento y además, simultáneamente, existir fuera del pensamiento es el mayor orden del ser en el cual un ser existente puede participar. Este principio, en el fondo, lo que está diciendo es que un ser que existe más allá del pensamiento, pero que además es pensable, es concebible, es inteligible, es un ser que implica un mayor rango en el ser, en la jerarquía del ser. La pensabilidad, la inteligibilidad de un ser le otorga a ese ser una mayor riqueza ontológica. Cuando hablamos de inteligibilidad, evidentemente nos tenemos que asociar, que familiarizar rápidamente con la inteligibilidad tal como Platón la concebía, porque en definitiva, cuando Platón piensa la jerarquía ontológica, la jerarquía de los seres, hay un principio que tiene que ver con la autosuficiencia ontológica, es decir, el ser que es más perfecto, por un lado, es el ser que no depende de nada ni de nadie, no depende de instancias extrínsecas a ese ser. Es un ser que se basta a sí mismo y es un ser que no cambia porque el cambio siempre implica una inestabilidad en el ser, una insuficiencia en el ser, por eso se cambia. Porque si no fuera necesario el cambio, no se cambiaría. Entonces, los seres que cambian, los seres que están sujetos a las condiciones espaciotemporales, materiales, energéticas, esos seres están sujetos también al cambio, a la inestabilidad ontológica, a la corrupción, a la muerte, a la destrucción, al desgaste, a la vejez. Entonces, por un lado, un ser perfecto tendría que ser inmutable, porque en esa inmutabilidad, al menos, ya habría un indicio de que hay una autosuficiencia ontológica perfecta. Pero además, esta autosuficiencia ontológica perfecta es recíproca necesariamente, tal como Platón lo concibe, con la inteligibilidad, porque precisamente los seres que cambian son los seres que están en el mundo empírico, son los seres sensibles, que están constituidos por la materia, etcétera, todo lo que ya se ha dicho recién. Entonces, los seres que en realidad están liberados de la corrupción propia de la materia, del desgaste propio de la materia, de la inestabilidad, de la insuficiencia ontológica propia de la materia, son los seres inmateriales, que además de ser inmateriales, son inteligibles, es decir, se pueden conocer perfectamente en su identidad porque la identidad no muta, la identidad no cambia. Estos seres son perfectos además porque permanecen perfectamente en su identidad, no cambian la identidad. Pueden permanecer perfectamente en su identidad. Y como conocer algo es identificarlo, entonces lo que se puede conocer perfectamente es aquello que se puede identificar perfectamente. Por lo tanto, lo que se puede conocer perfectamente es lo que se puede identificar perfectamente, precisamente entonces es aquello que tiene una identidad perfecta, es aquello inteligible, que no cambia, que está liberado del mundo sensible. Entonces, en el fondo, las exigencias intelectuales de inteligibilidad
para un conocimiento perfecto, están intrínsecamente vinculadas con los seres más perfectos, que son perfectamente cognoscibles porque tienen una identidad perfecta que no muta, y porque son autosuficientes en el ser, resulta ser que también son inteligibles y por lo tanto son perfectamente cognoscibles con independencia de lo contingente, lo accidental del mundo de los sentidos, del mundo de la materia. Esto quiere decir que la inteligibilidad es el criterio que, asociado a la autosuficiencia ontológica, en Platón implican la perfección ontológica. Los seres más perfectos son los seres inteligibles, perfectamente, despojados de la materialidad, de la contingencia, de lo accidental, de la corrupción, y por lo tanto los seres más perfectos en el orden del ser resultan ser los seres más perfectos en el orden del conocer, es decir, los seres que más perfectamente pueden ser conocidos. Por eso que la perfección ontológica y la perfección en el conocimiento coexisten en Platón y por eso yo vinculo este principio que enuncia San Anselmo de Canterbury. Es más perfecto el ser que existe en el pensamiento y que existe fuera del pensamiento que aquel que solo existe en el pensamiento pero no existe fuera del pensamiento, o aquel que solo existe fuera del pensamiento pero no es pensable, no es cognoscible, no existe en el pensamiento. El argumento ontológico se puede explicar brevemente de esta forma. Si observamos la realidad, vemos más o menos perfecciones. Podemos hacernos la idea de un ser absolutamente perfecto que tiene en el grado supremo a todas las perfecciones. Ese ser es mayor que cualquier otro ser en el nivel de perfección en el ser, en el nivel de perfección ontológica. De hecho, este ser es Dios para San Anselmo. Y San Anselmo dice justamente que Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse. Ahora, de todos los atributos perfectos que Dios tiene, San Anselmo incluye la existencia como un atributo esencial a Dios. Porque San Anselmo dice, si a Dios lo pensáramos sin el atributo de existir, entonces podríamos pensar un ser que tiene todos los atributos de Dios en el grado eminente, en el grado sumo, diría Descartes, más el atributo de la existencia. Entonces este ser sería mayor que Dios, lo cual implicaría una contradicción, porque Dios, según San Anselmo, es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse, con lo cual aquello de lo cual nada mayor puede pensarse tiene todos los atributos, incluido el atributo de existir, como un atributo esencial, un atributo inherente a su esencia. Ahora, de este razonamiento, San Anselmo de Canterbury deduce que entonces Dios existe no solamente en el pensamiento, sino también en la realidad fuera del pensamiento. Claro, cuando Santo Tomás estudia este argumento ontológico de San Anselmo, Santo Tomás elabora una crítica. La crítica al argumento que Tomás hace se podría sintetizar en lo siguiente. Santo Tomás coincide con San Anselmo en que Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse y que por lo tanto, por ser el ser supremo en todos los atributos perfectivos, debe incluirse entre esos atributos el existir mismo. Entonces Santo Tomás dice, San Anselmo tiene razón, a Dios no se lo puede pensar sin el atributo de la existencia, pero el hecho de que no se lo pueda pensar sin el atributo de la existencia no implica, lógicamente, que entonces realmente, efectivamente, Dios exista fuera del concepto, fuera del pensamiento en el cual se concibe a Dios como el ser supremo, que por ser supremo también tiene entre sus atributos el atributo de existir. El paso del pensamiento a la realidad extramental es el paso que Santo Tomás considera inconsistente, que no considera lógico. Este argumento
ontológico de San Anselmo también se hace presente en la quinta meditación metafísica de las 6 meditaciones metafísicas que desarrolla Descartes. Pero ya en la tercera meditación, Descartes elabora una prueba de la existencia de Dios, analizando el concepto de idea, las ideas que nosotros producimos desde nuestro pensamiento. Reconoce en la idea 2 tipos de realidad. La realidad formal de la idea es la idealidad de la idea, es decir, es la idea en tanto idea. Pero además, cada idea tiene un contenido representativo. Entonces, ese contenido representativo es lo que llama Descartes la realidad objetiva de la idea. Y Descartes establece que la riqueza ontológica, el nivel del ser, que está en la representación objetiva que la idea tiene como contenido, tiene que ser proporcional a la realidad formal que se hace presente en la causa de esa idea. Es decir, si en el caso de la idea de Dios, la representación, la realidad objetiva de la idea de Dios, remite a una realidad absolutamente infinita. Entonces, aplicando este principio de Descartes, tenemos que decir entonces, el pensamiento que puede pensar la idea de Dios tiene que tener como tal una realidad, un nivel ontológico, proporcional a la infinitud de la idea que está concibiendo, de la idea de Dios. Proporcional a la realidad objetiva que la idea de Dios representa. Ahora, el pensamiento humano es finito desde el punto de vista del ser, del nivel del ser que le compete. Pero la idea de Dios tiene una realidad objetiva infinita, por lo tanto el pensamiento no puede ser causa de la idea de Dios. Es más, el único que puede ser causa de la idea de Dios es Dios. Es el único ser que está al nivel ontológico de lo que la representación objetiva de la idea de Dios está objetivando como contenido representacional. La riqueza ontológica de la realidad objetiva que está en la idea de Dios es proporcional solamente a la realidad formal, a la realidad real que Dios es. Bueno, con lo cual Descartes infiere que si nosotros pensamos la idea de Dios es porque Dios la ha puesto en nosotros. No es que nosotros producimos la idea de Dios, porque hay una desproporción entre nuestro pensamiento finito y el contenido objetivo, la realidad objetiva infinita y absoluta que está presente en la idea de Dios. Solo Dios puede pensarse a sí mismo, solo Dios puede ser causa de la idea de Dios. Con lo cual Dios existe. Este argumento ontológico, que no es este, sino el que está en el Proslogion de San Anselmo, el que está recreado en la quinta meditación metafísica de Descartes, también está presente en Leibniz. Leibniz simplemente lo que detalla como matiz es que primero hay que revisar la idea de un ser sumamente perfecto, supremamente perfecto, en cuanto a que esta idea no sea autocontradictoria. Leibniz prueba que esta idea no es autocontradictoria y por lo tanto después elabora un argumento ontológico muy semejante al que desarrolla San Anselmo en su Proslogion. Ahora bien, este argumento llega a las manos de Kant. Ya se sabe que Kant ha escindido la realidad en el sentido de que para Kant conocer algo implica necesariamente configurar a ese algo que en sí mismo no se puede conocer tal como es, sino que para poder venir al encuentro cognoscitivo de nosotros, para que nosotros lo podamos conocer, tenemos primero que imponerle las condiciones receptivas para poder recibirlo, que son las condiciones de las intuiciones puras del espacio y del tiempo. Es decir, cualquier ser que pueda transformarse en un objeto de conocimiento tiene que ser temporalizado y espacializado por nosotros. Y después tiene que ser ordenado, configurado intelectualmente a través de las 12 categorías del entendimiento, que articuladas con las intuiciones puras del espacio y del tiempo, a través de los esquemas trascendentales de la imaginación, entonces todo el material sensible se espacializa, se temporaliza, se ordena, se esquematiza, y en ese material aparece el objeto empírico, el objeto de la experiencia posible.
Por lo tanto, desde el punto de vista de Kant, nunca sabremos cómo son las cosas en sí mismas. Sabemos cómo son cuando vienen a nosotros y se transforman en objetos empíricos, siempre que se sometan a las condiciones del entendimiento y de las intuiciones del espacio y del tiempo. Ahora bien, Kant, por eso, en su dialéctica trascendental, dentro de la crítica de la razón pura, elabora lo que se llama las antinomias de la razón pura, y que se producen cuando justamente se pretende aplicar las categorías del entendimiento a objetos que no son objetos de una experiencia posible. Las categorías del entendimiento funcionan con las intuiciones del espacio y del tiempo, a través de los esquemas trascendentales de la imaginación. Esto Kant lo desarrolla sobre todo en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura de 1781. Los seres que no puedan ser recibidos espacio-temporalmente son seres a los cuales no se les puede aplicar las categorías. Entonces, cuando el pensamiento se equivoca, según Kant, cuando aplica categorías a entidades que no se pueden someter a las condiciones sensibles del espacio y del tiempo. Esas aplicaciones impropias de las categorías, fuera del ámbito de la experiencia posible, fuera del ámbito de los objetos empíricos, producen antinomias, producen contradicciones. Ahora, además del entendimiento, Kant reconoce como otra facultad distinta al entendimiento la razón. La razón tiene principios que Kant denomina ideas regulativas. Estas ideas regulativas no se aplican en el acto cognoscitivo de objetos, sino que a su vez son principios trascendentales, en el sentido de que son principios que orientan al propio conocimiento en su cosecha parcial de saberes, de conocimientos, que se dan en el ámbito de la experiencia. Estas ideas regulativas van orientando, van unificando, van dándole una uniformidad, una orientación, un sentido al mismo hecho de conocer. Por ejemplo, en la realidad vemos distintos predicados positivos que refieren a cualidades y atributos de los distintos seres de nuestra experiencia posible, diría Kant. Bueno, podemos siempre pensar en que estos atributos, estas cualidades se dan en determinada medida. Descartes diría, siempre a un atributo se lo puede pensar proyectándolo, trascendiéndolo de la medida empírica, se lo puede proyectar y pensar en una medida eminente, en una medida suprema. Entonces, todos estos atributos, todos estos predicados positivos con contenido atributivo positivo, que indican más o menos perfecciones parciales, se pueden pensar como atributos absolutos concernientes a un ser que sea justamente la suma de todos esos atributos. Pensar en un ser supremo unifica, completa, complementa, orienta, le da un sentido global a los distintos conocimientos parciales, a las distintas perfecciones parciales y relativas que el conocimiento va cosechando en el ámbito de la experiencia. Entonces, pensar en un ser supremo con atributos eminentes es pensar en un ser que sería el punto de apoyo de una especie de teología trascendental. A su vez, hablamos del ámbito de la experiencia, dice Kant, los objetos de la experiencia posible. Bueno, cuando pensamos en la experiencia posible, pensamos en los objetos concretos de nuestra experiencia. Pero en definitiva, tendemos a pensar en la totalidad de la experiencia posible y entonces en el escenario total y completo en donde pueden darse las experiencias cognoscitivas, las experiencias en donde haya conocimiento. Entonces podemos pensar en el cosmos o en el universo, un término más moderno, como esa totalidad en la cual existen todos los objetos de la experiencia posible.
Pero Kant hace la salvedad de que en realidad el cosmos, el universo, no es un objeto empírico. Nosotros nunca tenemos experiencia de la totalidad del universo. Tenemos experiencia de objetos que están en el universo como idea regulativa que implica la totalidad, el escenario total, en donde se pueden dar los objetos de la experiencia, en donde se pueden dar los objetos del conocimiento concreto. Entonces el cosmos sería el punto de apoyo de una especie de cosmología trascendental. Y en el ámbito práctico, en el ámbito de las acciones, en el ámbito de la moral, Kant dice, bueno, las inclinaciones, todo lo que tenga que ver con los instintos, con los sentidos, siempre son un obstáculo para la razón práctica que se autodetermina moralmente bajo el principio de no contradicción, de manera de que sus máximas coincidan con leyes de validez universal y necesaria, el imperativo categórico. Y Kant además dice que, como en este mundo terrenal siempre estamos sometidos a las inclinaciones, no se puede probar jamás que haya de verdad una vida santa, propiamente dicha, porque Kant define la santidad como aquella vida en donde coincide la ley moral con el deseo. Es muy difícil probar que en la realización de una ley moral no hay una motivación que tenga que ver con las inclinaciones, con el principio del placer, con el principio interesado, egoísta, entre comillas. Entonces, como no se puede probar eso, no se puede probar que haya una vida puramente santa. Ahora, Kant dice, además, las inclinaciones, que siempre son un obstáculo, coexisten con otros obstáculos propios de la vida. Con lo cual, la felicidad es imposible en este mundo, dice Kant. Pero es cierto que la vida moral merece ser feliz. Ahora, para poder pensar un sentido último de la moralidad que se consuma en la felicidad, tenemos que poder asegurar este sentido a través de la inmortalidad del alma. Más allá de este mundo debiera existir un reino en donde es posible la felicidad, que perfecciona la moral, pero para eso debiera haber un ser supremo que además es perfectamente moral, que es Dios, y debiera asegurarnos la libertad en nosotros para ser sujetos morales que merecen la felicidad porque eligen libremente lo que moralmente es bueno y que no son seres predeterminados, que no tienen mérito moral alguno si fueran totalmente predeterminados. Ahora, la libertad no es un objeto de la experiencia, Dios no es un objeto de la experiencia y el alma inmortal o la inmortalidad del alma tampoco es un objeto de la experiencia, pero son tres ideas regulativas que terminan de darle sentido a la moralidad. Del mismo modo que en la teoría del placer de Aristóteles, el placer es una perfección del acto virtuoso, no es simplemente una decoración del acto virtuoso, sino que el placer que se siente en el acto recto, conforme a la razón, conforme a la virtud, es un placer que potencia y perfecciona la propia vitalidad y la propia autoafirmación. Así que el placer, y esto es absolutamente importante en Aristóteles, el placer es una perfección de la virtud, perfecciona el acto moral y lo perfecciona con esta expansión, esta profundización de la propia vitalidad, del propio sentido del propio ser, con una autoafirmación que se sabe valiosa y en ese saberse valioso se experimenta valioso y se ensancha, se profundiza el sentido vital, el sentido de la vida y la propia vida que se ensancha en esa autoafirmación moral y placentera, que el placer termina de perfeccionar, termina de completar. Entonces, Kant dice, la existencia no es un atributo, la existencia es una posición. El argumento de San Anselmo falla porque San Anselmo cree que la existencia es un atributo que debiera estar presente entre los atributos esenciales y perfectos de un ser supremo, pero para Kant la existencia no es un atributo, es una posición. De modo que para Kant la riqueza ontológica que hay en una flor que nosotros imaginamos y la riqueza ontológica que hay en esa misma flor, pero existiendo fuera de nosotros, en un jardín, es la misma riqueza ontológica, porque la existencia no le suma ninguna riqueza ontológica. La riqueza simplemente no es un atributo que se suma a los demás atributos. La riqueza
ya está en la esencia de la flor y la existencia simplemente la pone en la realidad, es una posición, pero no es un incremento atributivo de riqueza en el ser. Por lo tanto, la existencia, según Kant, no es un atributo que pueda incluirse entre los atributos divinos, porque no suma nada de riqueza ontológica en la concepción de Dios. Y por supuesto también va a estar de acuerdo que en el caso de concebir a un ser con el atributo de la existencia, no se infiere lógicamente que por eso ese ser exista necesariamente fuera del pensamiento, en donde se lo concibe con el atributo de existir. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la experiencia de la existencia en el mundo empírico, vemos dos cosas. Primero vemos que ningún ser de nuestra experiencia posible, como diría Kant, en su esencia, en su qué, cuando nosotros preguntamos qué es y contestamos qué es, en el concepto que representa intelectualmente la esencia de ese ser, en ese concepto, en esa esencia propia de ese ser, nunca encontramos que necesariamente ese ser tenía que existir. O sea, podemos concebir a un mundo sin caballos, podemos concebir a un mundo sin seres humanos, podemos concebir a cualquier ser como no existiendo ni haber existido nunca, y no vamos a caer por eso en una contradicción lógica. Es decir, que los seres en su esencia muestran que podrían no haber existido jamás, con lo cual no son seres necesarios, son seres contingentes, como diría Leibniz, entre otros. Entonces, la existencia de un ser no la encontramos en la esencia de ese ser, en el quid de ese ser. Y además vemos que ningún ser se puede dar a sí mismo la existencia, porque para eso tendría que estar en potencia para recibirla y simultáneamente en acto para dársela, lo cual implica una contradicción. Y además vemos que cada ser, en el fondo, ya que no debe su ser ni a sí mismo ni a su esencia, el ser lo recibe de otro ser que lo antecede, que lo precede. Por lo tanto, para fundamentar la existencia de las cosas empíricas, siempre nos tenemos que remitir a seres precedentes. Si esta cadena fuera infinita, como diría Aristóteles, entonces, si se remontara infinitamente de manera ascendente, entonces la existencia nunca llegaría al ser del cual queremos dar cuenta de su existencia, porque por definición una cadena infinita nunca se termina de recorrer. Con lo cual, la cadena tendría que terminar justamente en un ser primero, que por ser primero no fue causado por nadie y que por lo tanto existió siempre y necesariamente. Entonces, San Anselmo lo que ve es que para dar cuenta de la existencia empírica, necesitamos, para aclarar el mismo concepto de existencia, necesitamos a un ser que exista necesariamente. Necesitamos que un ser exista necesariamente y que ese ser necesario, que según Santo Tomás es Dios y es el acto pleno de existir que tiene todas las perfecciones en acto, es el acto puro de ser, ese ser debe ser pensado para completar y aclarar y terminar de entender mejor la propia existencia empírica de los seres de la experiencia posible. O sea que para poder entender la existencia de un ser cualquiera de nuestra experiencia, necesitamos de un ser que exista necesariamente. No estaría clarificada suficientemente la existencia del mundo, de nosotros, de los demás seres de nuestra experiencia, si no tuviéramos que remitirnos a un ser cuya existencia es absoluta, que es el acto pleno y perfecto de existir, y que por lo tanto es el ser que existe necesariamente, es el único ser no contingente, es el único ser que, porque existe necesariamente, debe existir, y en esa existencia plena y eminente terminamos de entender y de clarificar el sentido imperfecto, parcial, fragmentario de la existencia de los seres de nuestra experiencia. Entonces, la deducción que hace San Anselmo, si yo puedo pensar a Dios como el ser supremo que tiene todas las perfecciones entre las cuales tiene que estar la existencia, y por lo tanto entonces deduzco que porque es perfecto existe no solamente en el pensamiento, sino fuera del pensamiento, y por lo tanto existe, esta deducción no es solamente lógica, sino que también es una deducción trascendental. Así como Kant propone las ideas trascendentales, las ideas regulativas de la razón,
para clarificar los propios logros del entendimiento en el conocimiento de los objetos empíricos, también San Anselmo ve en el argumento ontológico la necesidad de que la existencia se dé no solamente en el pensamiento, sino fuera del pensamiento, en el único ser que coincide con la existencia perfecta, con el acto pleno y puro de existir, porque en ese ser adquiere sentido y se clarifica la existencia de los seres del mundo empírico, existencia que no se sostiene a sí misma y existencia que remite a un fundamento que es infundamentado y que es justamente la existencia concebida plenamente, que tiene que existir no solamente en el pensamiento, sino fuera del pensamiento, porque justamente es la existencia que remite al fundamento, es el fundamento en el cual se puede clarificar la existencia concreta de los objetos de nuestra experiencia. Entonces, Dios existe porque tiene el atributo de existir y tiene que existir además en el pensamiento, fuera del pensamiento, porque clarifica de esta manera y fundamenta y clarifica el concepto propio de la existencia que nosotros constatamos en los objetos de nuestra experiencia posible. Así que la deducción de San Anselmo es una deducción trascendental, no solamente lógica, trascendental en el sentido kantiano. Esto era lo que quería compartir. Hasta pronto.